Ministra Yasmín Esquivel, es un gusto tenerla con nosotros en este espacio. Bienvenida. Muchísimas gracias, Alejandra, por permitirnos platicar el día de hoy de algunos temas importantes para el país y sobre todo para las mujeres. Hace 62 años exactamente, una mujer marca precisamente un punto de inflexión en la historia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. María Cristina Salmorán de Tamayo es la primera ministra, o es nombrada como primera ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuvieron que pasar 147 años para que por primera vez una mujer fuera parte de una institución que es la garante de la implementación de justicia en el país. Efectivamente, como tú lo señalas, Alejandra, en 1961 llega la primera mujer ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, María Cristina Salmorán de Tamayo. Tuvieron que pasar 51 años después del México posrevolucionario, donde llega ya la primera mujer. Y dicen, pues, en los pasillos, que efectivamente se señalaba que ahora será la Suprema Corte de Justicia y Confección a partir que llega María Cristina Salmorán de Tamayo. Un acontecimiento inédito para nuestro país en 1961. A lo largo de 200 años de creación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha habido cerca de 500 hombres y únicamente 14 mujeres. Y seguramente por la terna que se encuentra ahorita procesándose ya en el Senado, será la mujer número 15 la que llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en todos estos años, en todo este tiempo. Pero hay algo que es importante destacar. Si en 200 años ha habido 500 hombres y seremos 15 mujeres, de las 15 mujeres que habrá en la Corte, las últimas 4 han sido electas en esta administración. El 16 de noviembre se reúne el Pleno de la Suprema Corte para decidir o dirimir pues, 2 actos de inconstitucionalidad o para analizarlos precisamente en torno a la alternancia de género en la gubernatura de Durango. Usted se pronuncia a favor, sin embargo, no gana esta opción. Revisamos efectivamente en este mes de noviembre acciones de inconstitucionalidad que derivan de procesos electorales, de reformas electorales en los estados. Y tuvimos 2 que nos parecen importantísimas. Una es la del estado de Jalisco, en donde se hablaba de los bloques de competitividad, es decir, los bloques de municipios que tenían mayor población y que tenían mayor número de votantes, de acuerdo a la cifra que INEGI nos proporcionaba. Y estos bloques de competitividad se dan cada 5 municipios, hay un bloque de competitividad. Lo que no dice la normativa electoral del estado de Jalisco es que en estos bloques de competitividad deben ser encabezados por mujeres y debe darse la alternancia en el bloque. O sea, para todo el auditorio, lo que sucedía anteriormente, digamos, en estos municipios menos competitivos, mandaban a las mujeres y los que eran más competitivos enviaban a los hombres. Efectivamente, de cada 5 municipios que integran el bloque de competitividad, decían 2 son para el mismo género, pero no decían cuáles. De tal manera que, por supuesto, que pueden enviar a los de menos población a las mujeres. Y eso era válido, de acuerdo a la ley electoral. Mi propuesta fue, que no avanzó, pero fue una propuesta en donde el bloque de competitividad se debiera entender que es 1 y 1. Si no es gracias a las cuotas de género, la participación de la mujer no hubiese iniciado. Tuvimos que iniciar con cuotas de género. Después ya estamos en 50 y 50. Lo ideal sería la meritocracia, claro, que lleguemos a los espacios porque somos competentes, porque tenemos la posibilidad, porque tenemos la preparación, el profesionalismo y porque tenemos la madurez suficiente para llegar a esos espacios de poder. Pero aún ha sido insuficiente, porque tenemos hoy 25% a pesar de las acciones afirmativas que hemos tenido en el Poder Judicial Federal. Ministro, hablando de cuando las acciones no son suficientes. Emilia tenía 14 años y desapareció un día en Apatzingán, en Michoacán. Su familia salió desesperada, hicieron bloqueos carreteros para demandar que apareciera Emilia con vida. Su cuerpo apareció meses después en un terreno baldío
es la realidad de tantas niñas y adolescentes del país. Y los padres y las madres claman justicia. Parece haber un sistema que cobija de alguna manera a aquellas personas que se dedican a la trata, y lamentablemente las víctimas de este flagelo son niñas entre 0 y 17 años. Es una realidad abrumadora. Somos el país, de acuerdo a la OCDE, el primer país de abuso sexual infantil. México ocupa ese lugar, lamentablemente, muy a nuestro pesar. ¿Qué está haciendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Tenemos lamentablemente, como bien lo señalas, un tema que para nosotros es fundamental, que es justamente 10 u 11 mujeres todos los días pierden la vida. Es un problema que tenemos estructural y que debemos abatir y combatir a través de políticas públicas, a través de implementación de protocolos para juzgar con perspectiva de género aquí en el Poder Judicial Federal, que tenemos protocolos importantes y avanzados. Tenemos que pensar también en las estrategias de investigación por parte de la autoridad investigadora, pero algo que me parece fundamental, la educación también en la casa, en el hogar, desde ese seno familiar. Tenemos que pensar en cómo estamos educando a la sociedad. Pero cuando la familia está fracturada, cuando la madre es, digamos, madre soltera, cuando la hija probablemente no conoció al padre, cuando la madre por desesperación, porque no puede mantener a los hijos que tuvo con ese padre que los abandonó, se une a una pareja que violenta a los hijos de esta mujer y decide permanecer callada porque él es quien la mantiene. Tenemos un problema social, un problema estructural en nuestra sociedad que justamente deriva de este tipo de relaciones que son relaciones que han complicado el crecimiento correcto, sano y adecuado de los menores de edad. Entonces, sí tenemos un problema como sociedad y que tenemos que ir abatiendo todos desde nuestra esfera pública o la esfera privada, la esfera doméstica, la esfera dentro del hogar. Un problema de educación también, en donde no se respeta a la mujer, donde no se le da su espacio a la mujer, donde no se le está permitiendo a las mujeres desarrollarse en la escuela, en la familia, en el hogar, en su espacio profesional. Manda. Si yo pago, mando y tú te callas. O sea, esa es la realidad de tantas mujeres en el país que tienen que llegar a sus casas y aguantar humillaciones y violencia doméstica porque no tienen cómo hacer para salir adelante. Estamos rompiendo los techos de cristal, estamos rompiendo todos esos paradigmas que todos los días la mujer está sufriendo y sufre continuamente. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Primeramente, emitir criterios que vayan justamente al fondo del problema que nosotros estamos advirtiendo, ya sea un problema dentro de los procesos de investigación, un problema dentro de toda la estructura que se da. Por ejemplo, en el caso de los feminicidios, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos 3 autoridades que intervienen en el proceso durante un feminicidio. Primeramente, la autoridad que conoce de los hechos, que es la policía. Después tenemos la autoridad investigadora, que es el Ministerio Público. Y después tenemos el juez, que le toca analizar todo aquello que se llevó a cabo en la investigación y determinar si efectivamente hubo o no responsabilidad por el sujeto que es señalado como el victimario de la mujer que se le privó de la vida. ¿Y en qué hablo de coordinación? Hablo de los criterios que están emitiendo desde el primer respondiente y la autoridad investigadora, que coincidan con el criterio también del juez. De no ser así, todo lo que hacen las 2 autoridades primarias no va a ser compartido por la autoridad que resuelve. Claro. Y eso nos ha generado esa falta de criterios que en muchas ocasiones el responsable de privar de la vida a una mujer salga en libertad, salga suelto o bien que no se le encuentre nunca. Hoy tenemos que replantear esta coordinación que debe haber entre las autoridades que investigan un delito. ¿Se refiere también a unificar los criterios de investigación? Claro, en tener que unificar y coordinar estos criterios que se llevan a cabo desde el primer respondiente hasta la autoridad que le toca juzgar. Tenemos ordenamientos muy robustos, ordenamientos en los que se ha avanzado enormemente y fundamentalmente se ha avanzado en esta legislatura de la paridad. Esta legislatura en el Senado de la República, la que han llamado legislatura de la paridad, y en la Cámara de Diputados, donde se han emitido estas leyes
tan importantes, leyes y normativas que cada día se van perfeccionando. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ahora ver que tengamos operadores de justicia que implementen esas leyes de conformidad con los objetivos con los que fueron creadas. Hoy tenemos ese reto, es un reto muy importante para la sociedad, pero no es un reto aislado de una sola autoridad. Es un reto en el que tenemos que enfrentar todos y todas en donde estemos. Un gran reto, ministra, para la Suprema Corte, para el país entero. Considero que es la protección de los niños y adolescentes en el país. Yo, para proteger su identidad, quiero hablar de Lupita, una niña de 4 años que presenció el asesinato de su madre. No se sabe si el agresor fue el padre de la niña, el padre no aparece aún, fue en 2019, y finalmente esta niña tiene 8 años. Hay un juez que dicta el sobreseimiento de la causa, que luego nos va a explicar un poco al respecto, pero siento que este caso podría ser un parteaguas, donde participa una institución reconocida a nivel internacional como es Save the Children. Podría ser un parteaguas esta colaboración de Save the Children con la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Efectivamente, esta niña está en un albergue, en un centro de desarrollo infantil, donde se encuentra esta niña desde hace 5 años. Su contacto ha sido con los compañeros que tiene, los compañeros y compañeras que tienen el albergue. Su contacto no ha sido con la familia que tiene del padre, que probablemente haya sido el agresor de la madre, ni tampoco con la familia de la madre. Que se determinó así porque ella fue abusada sexualmente por un tío abuelo, tengo entendido. Así es. Entonces, ante este sufrimiento de abuso sexual que sufre esta niña que hemos llamado Lupita, ella es llevada al albergue, a este centro de estancia temporal de los niños, de temporal que ya lleva 5 años. La niña se encuentra hoy en este centro de estancia. Entonces, hemos solicitado la atracción del asunto. ¿Por qué? Porque es importante definir cuáles deben ser los criterios de reincorporación de estos menores a su espacio familiar. Si vamos a regresar a los menores al espacio donde fueron violentados o al espacio donde tuvieron una agresión que los llevó justamente al albergue, entonces estos niños no tenemos hoy reglas de reincorporación de los niños a su espacio familiar, o están mejor y continúan su desarrollo infantil en el albergue. Hoy existe la gran oportunidad, en este caso de Lupita, para poder lograr los mecanismos y disposiciones cuando podemos incorporar a un menor de edad a su espacio familiar, a su reintegración familiar, y si existen las condiciones, tener estas disposiciones para nosotros es fundamental, y fue por eso que hoy tenemos esa gran oportunidad. Se dirime el caso en enero. Esto podría ser precisamente un antes y un después en torno a temas similares que enfrenta la niñez en México, ¿no? Efectivamente, fíjate que lamentablemente vemos en los casos de los albergues cantidad de niños que están creciendo en estos centros de transición temporal por muchas razones. Una de ellas es porque los procesos de investigación sobre las razones por las cuales los niños llegaron son muy lentos. Luego, el proceso de adopción en los juzgados familiares aún es más lento y puede llevar años para que se pueda dar este match entre el menor de edad, esta coordinación entre el menor de edad y los padres que están esperando un niño para que pueda ser adoptado. Reintegrar a estos niños a estos espacios familiares, ese es el reto que se tiene hoy, es lo que se persigue con este asunto, que se puedan emitir estas disposiciones amplias, estas disposiciones generales, y que puedan darle seguridad para que los niños estén en el mejor ambiente posible y tengan un desarrollo armónico de acuerdo a su edad, un desarrollo familiar, y evaluar dónde están mejor, con la familia paterna, con la familia materna, o incluso en el albergue, claro, donde puedan estar en condiciones adecuadas para los niños de su edad. Y eso es justamente lo que está abriendo brecha este asunto que vamos a resolver y revisar de Lupita. Ministra, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora.